Egipto, el esplendor de una civilización fastuosa. Los egipcios tenían una ubicación privilegiada en el Mediterráneo, en pleno desierto, al noreste del continente africano. Construyeron los cimientos de la sociedad más grande de la historia de la humanidad, con más de 5000 años de antigüedad. Se asentaron en los valles fértiles del río Nilo, rodeados de riquezas y jerarquías. Desarrollaron un imperio que dejó un enorme legado hasta hoy. El territorio habitable de Egipto posee la forma de una estrecha faja, que atraviesa de norte a sur el río Nilo, el más largo de África, con 6.853 kilómetros de extensión. Geográficamente posee dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. La primera se encuentra en el sur, desde Asuán hasta El Cairo, y la segunda, comprende desde El Cairo por el norte, hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo. Muchos se preguntarán, ¿qué hizo tan codiciados esos áridos desiertos para los egipcios? La respuesta se remonta a 10.000 años atrás, cuando los humanos comenzaron a vivir y alimentarse de las tierras cercanas al Nilo. Así la tierra prosperó, dándosele al hombre un refugio para vivir tranquilo y seguro, porque los desiertos cercanos al valle hacían prácticamente nula la posibilidad de invasores. Las condiciones del lugar y el desborde anual del río permitía que las aldeas pudieran cosechar con abundancia. La gran capacidad de organización hizo que Egipto formara un estado con carácter y dominante, hasta el año 3100 a.C., cuando el primer faraón, Narmer, unificó los dos territorios. Esto forjó la primera nación. Gracias a las dos primeras dinastías, que abarcaron alrededor de 400 años, Egipto pudo salir de la oscuridad. Según los historiadores, el surgimiento del gran poderío. La civilización egipcia se dividió en tres etapas de esplendor: el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. El primero de estos fue desde el 2750 hasta el 2250 a.C., y marcó la consolidación del sistema político, cultural y religioso, al ser el periodo donde se construyeron más monumentos. Por eso se denominó la Edad de las Pirámides. La civilización se caracterizó por ser jerárquica. En la parte más alta siempre se encontraba el faraón. Él era quien dominaba Egipto y tenía el carácter de Dios viviente en la tierra. Por esto debía garantizar la justicia entre las personas, al ser el máximo juez y sumo sacerdote. Si el faraón no se preocupaba de las necesidades de su pueblo, se decía que su ingreso al más allá sería negado. Bajo el poder del faraón, se encontraban los altos funcionarios, quienes tenían roles de gobernadores en la ciudad. Cuando los territorios fueron divididos en el Alto y el Bajo Egipto, el primero tuvo 22 nomos, provincias, y el segundo 20. Estos a su vez, eran dirigidos por los alcaldes y allí trabajaban agricultores y artesanos, quienes adornaban y construían las tumbas de las personas con más dinero. En el último lugar de la pirámide social egipcia se encontraban los esclavos, los cuales eran considerados como animales y podían ser comprados y vendidos. Por otra parte, durante el Imperio Antiguo los egipcios vieron en la navegación la forma de expandir su economía. A través del Nilo, llegaron al oriente por el Mediterráneo. Los barcos comerciales llevaban consigo tejidos, trigo, sedas y papiros, entre otras cosas. Esto les permitió obtener ganancias, las que se reflejaban en tiempos de abundancia para todas las ciudades que orillaban el Nilo. Durante el Imperio Medio, 2025 a 1785 a.C., la capital se trasladó a Tebas. Los egipcios evolucionaron en sus ideas religiosas, y la relación entre la humanidad y la divinidad fue cambiando. Los faraones eran vistos como seres mortales, pero de gran valentía y habilidades. Además, se creó la ciudad y sus territorios y sus horizontes económicos se expandieron. Este despertar trajo grandes avances en la sociedad de aquellos tiempos. Se introdujo la escritura como un medio de comunicación y de control, mediante los papiros, especie de papel elaborado por una planta acuática. Los autores conocidos como escribas trazaron las primeras palabras. Así fue como nacieron los primeros textos, ensayos, poemas. También aprendieron a medir peso, contar el tiempo, las estadísticas y diferentes métodos de cálculo, los cuales llegaron al mismo tiempo que las letras. En esos tiempos,
Los egipcios gozaban de una vida plena en sociedad. El clima del país y la personalidad extrovertida que tenían, los hacían gozar en equilibrio espiritual. El Imperio Nuevo, 1570 a 1070 a.C., se caracterizó por un periodo de expansión. Conquistaron los territorios cercanos a la frontera del este, para estar resguardados ante posibles invasiones. El ejército luchó contra los hititas por el control de lo que hoy en día es Siria y de ese modo, lograron un mayor alcance territorial. La arquitectura que apuntaba al cielo, la belleza única de las grandes construcciones egipcias tenía detrás el esfuerzo humano de cientos de hombres, que trabajaban incansablemente para hacer a la perfección cada una de las imponentes y fastuosas edificaciones. Las grandes pirámides eran las tumbas de los propios faraones, por esto cuando uno de ellos asumía el imperio, de forma paralela se trabajaba en la que sería su última morada. La tarea era gigante. Cada aldea debía ayudar en la construcción con un grupo de obreros. Estos se dividían en cuadrillas de 18 o 20 hombres, quienes recibían ropa y herramientas desde los almacenes del reino. Un ejemplo es la pirámide de Khufu en Gizeh, que tardó 23 años en ser construida. Posee más de 2 millones de bloques de piedras, que en su mayoría pesaban 2,5 toneladas, los que eran llevados por una especie de trineo de madera. Con la ayuda de cuerdas tiraban las piedras por el desierto. Para facilitar la tarea esparcían agua en la arena, así el desplazamiento era más rápido. Según cuenta la historia, un erudito de la época llamado Imhotep, llamado también el primer arquitecto de todos los tiempos, diseñó la pirámide escalonada más antigua que se conoce, Saqqara, durante la dinastía III. Además, poseía estudios de medicina y astronomía y llegó a ser sacerdote del faraón de Cherjet-Yeser. Para los escribas del Imperio Medio, era un referente de sabiduría por el vasto conocimiento que poseía. La otra vida de los egipcios. La religión egipcia se basaba en la creencia de la vida después de la muerte. La nueva vida era una réplica de la vida terrenal, y por lo tanto el difunto necesitaba contar también con alimentos, bienes, vestidos y su propio cuerpo. De allí que los egipcios desarrollaran la técnica de la momificación y depositaran ofrendas y tesoros en el interior de las tumbas. Consideraban que las personas tenían dos partes, el cuerpo y el alma, y al morir esta última seguía existiendo y era juzgada por el tribunal de los dioses, donde debía dar cuenta de sus actos en el mundo terrenal. De esa forma, lograba ganarse la benevolencia de Osiris, el dios y juez del inframundo. La preparación de los egipcios para viajar al más allá era compleja. En los primeros tiempos, los muertos eran sepultados en posición fetal, en las zonas más áridas del desierto, antes del 3100 a.C. Esto favorecía la momificación de los cuerpos y la conservación de los mismos. Para los faraones el ritual era distinto. En el Imperio Antiguo, se construían templos y grandes mastabas, estructuras cuadradas con una cámara funeraria subterránea, al lado de las pirámides. Estas, además, se equipaban con objetos personales del faraón como sus muebles, cerámicas, joyas, instrumentos musicales, herramientas, vasijas, entre otros. Así, tendrían una vida sin preocupación en el más allá. Dentro de los interesantes legados que dejaron los antiguos egipcios, se encuentra el impecable proceso de embalsamamiento. Cada detalle era cuidado. El cadáver era lavado y le extraían todos sus órganos y por 40 días, el cuerpo era cubierto con polvo de natrón, sal divina, para desecarlo completamente. Luego, el cuerpo era envuelto en lino y entre cada capa se le añadían amuletos de protección. Conclusión. La historia de la civilización egipcia, en términos generales, sería muy larga de contar. Sin embargo, el glorioso pasado de Egipto fue redescubierto en los siglos XVIII y XIX y ha tenido un profundo impacto en la comprensión actual de la historia antigua del mundo. La cultura e historia egipcias han mantenido una larga fascinación universal para la gente, ya sea mediante el trabajo de los arqueólogos del siglo XIX, tales como Champollion que descifró la piedra de Rosetta en 1822, o mediante el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922. La antigua creencia egipcia en la vida como un viaje eterno,
creado y mantenido por la magia divina, inspiró las culturas y las creencias posteriores. Mucha de la iconografía y las creencias de la religión egipcia se introdujeron en la nueva religión del cristianismo, y muchos de los símbolos se pueden reconocer hoy en día en gran parte con el mismo significado. Es un gran testamento al poder de la civilización egipcia que tantas obras de la imaginación, desde películas a libros o pinturas o incluso creencias religiosas, se hayan inspirado, y sigan haciéndolo, en su visión elevadora y profunda del universo y del lugar del ser humano en él.